Silencio. Gracias, señor presidente. Señorías, atendiendo al hecho que voy a dirigirme al candidato, antes, para que nadie se lleve a engaño, me dirigiré a todos ustedes para decirles que, siguiendo el mandato del 27 de septiembre, en Cataluña ya estamos en el escenario de la desconexión, que prontamente vamos a iniciar el proceso constituyente y, si es voluntad de la ciudadanía, prontamente también proclamaremos la República de Cataluña. Señor candidato, usted vive instalado en una gran contradicción. Por un lado, nos habla de progreso y de justicia, pero por otro lado, usted califica de desafío la voluntad democrática y mayoritaria del pueblo de Cataluña de construir una república, que es la manera que utilizamos los catalanes republicanos para denominar la independencia, una república para hacer posible una sociedad socialmente más igualitaria y una democracia de excelencia. Sepa usted, señor candidato, que no se trata de un problema territorial, ni de competencias, ni de privilegios. Se trata de la libertad, de la independencia de mi país. Y usted nos habla de desafío, o sea, continúa con la política basada en la criminalización de los resultados electorales, tratando a los 2 millones de catalanes y catalanas que votaron el 27 de septiembre independencia como si fuesen sujetos de un motín sedicioso. ¿Cómo puede usted presentarse como progresista y a la vez regeneracionista si sigue la estela de un partido que fue fundado por un ministro de Franco y otro partido que nació con solo un objetivo: dinamitar el gran pacto no escrito de las clases populares catalanas, que no es otro que el sistema de inmersión lingüística en el sistema escolar, después de decenios, usted no sabe ni de lo que le estoy hablando, decenios de genocidio lingüístico. Además, usted ignora los resultados del 27 de septiembre, donde nació el mandato democrático para construir la independencia. Fíjese, con una participación del 77%, altísima, un 48% de sufragios permitieron gozar de una mayoría absoluta independentista, 72 diputados. Mientras que el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos alcanzaron el 39%. El resto, un 12%, son ciudadanos catalanes que, aun cuando no son independentistas, sí que abogan y están comprometidos con el derecho a decidir y con la celebración de un referéndum. Si quiere, podemos comparar estos resultados con los obtenidos el 20 de diciembre. El Partido Popular alcanzó el 28% y usted pretende ser, con un par, pretende ser presidente del Gobierno de España con el 22%. En consecuencia, el Parlamento de Cataluña está legitimado para iniciar el proceso constituyente hacia la República, pero el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos afirman que no van a negociar. Esta es, a nuestro entender, una actitud conservadora, retrógrada e incluso estúpida. Estúpida por estéril, porque, de acuerdo con los principios democráticos universales, España no puede retener a Cataluña sin el consentimiento de los ciudadanos catalanes, porque una unidad impuesta equivale a un maltrato, equivale a una violación de derechos, y el consentimiento de los gobernados, espero que esto usted nunca pueda negármelo. El consentimiento de los gobernados es lo que diferencia un gobierno o un régimen democrático de otro despótico. Por esto, los demócratas españoles deberían ser los primeros interesados en exigir un referéndum a la escocesa para saber
si los catalanes quieren o no quieren pertenecer al Estado español. Y también los demócratas españoles deberían ser los primeros interesados en preguntarse por qué razón hemos llegado hasta este escenario. Si lo hacen sin prejuicios y nosotros fraternalmente se lo pedimos, entenderán por qué razón hoy aquí nosotros los republicanos vamos a votar en contra de su investidura, como votaremos en contra de la investidura del señor Rajoy, si acaso dentro de unas semanas lo pretendiera. Usted hoy nos ha hablado de progreso y yo le digo que pocas lecciones pueden darnos ustedes a los catalanes de progreso. Sepa que históricamente, siempre que un dirigente político español se ha dirigido a los catalanes y les ha pedido colaboración, complicidad en nombre del progreso, siempre los catalanes nos hemos sentido concernidos e interpelados. Recuerde el 14 de abril del año 1931. Proclamamos la República Catalana y al cabo de 72 horas renunciamos a la República Catalana a fin y efecto de poder consolidar la República Española, que por cierto fue integral y no federal. Y lo demostramos en el año 1977 con el retorno de Josep Tarradellas, dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, y el restablecimiento de la Generalitat Republicana, sin la cual los catalanes no hubieran votado afirmativamente la Constitución española en el año 78 y la transición posiblemente hubiese naufragado. Y lo demostramos en los años 1978 y 1981, cuando se asumió el concepto de nacionalidad. Por cierto, copyright catalán, Pi Margall. Y se aprobó un estatuto que requería de referéndum para su aprobación y para su modificación. En aquel momento Cataluña estaba convencida que el Estado español evolucionaría como Bélgica. Bélgica en el año 1960 era un Estado unitario y monolingüe. Y hoy día Bélgica es un Estado federal y plurilingüe. Fíjese, si es plurilingüe, que incluso en los consejos de ministros se utiliza la traducción simultánea. Pero en el año 1981 llegó el portazo de la mano de los generales Armada y Milán del Bosch. Portazo a una verdadera reconciliación entre Cataluña y España, 300 años después de habernos aplicado el decreto de nueva planta por el que se anexionaba Cataluña al Reino de Castilla, invocando el derecho de conquista. Lo dicho, en 1981, portazo, Loapa y café para todos. Y lo volvimos a intentar en el año 2004. ¿Sabe cómo? Cuando acudimos a la llamada de su secretario general. ¿Se acuerda del apoyaré el estatut que apruebe el Parlamento de Cataluña? ¿Lo recuerdan? Se trataba, evidentemente, de acuñar un nuevo estatuto de segunda generación que nos permitiera recuperar el rango perdido a raíz del golpe de Estado de los tricornios. Confiamos en la palabra de Zapatero. Cumplimos rigurosamente con toda la legalidad. Y ustedes engañaron al presidente Maragall. Engañaron a los republicanos y engañaron a una buena parte de la sociedad catalana. Todo resultó un engaño. Razón por la cual hoy aquí estamos vacunados, señor Sánchez. Estamos vacunados ante sus propuestas mínimamente federalizantes y cuando asistimos a una nueva versión del pacto antiautonómico del 23F a raíz del acuerdo de ustedes con Ciudadanos. Y la realidad es muy otra. La realidad es que los catalanes padecemos un expolio fiscal aberrante de 13 a 16.000 millones cada año que pagamos que no vuelven. Por cierto, el mismo expolio fiscal que sufren en el País Valencià y en las Islas Baleares. No, hay que escaparse. Hay que
y la inversión pública del Estado solo alcanza el 12% del Producto Interior Bruto, cuando Cataluña representa el 21% del PIB y el 16% de la población. O somos víctimas del sistema radial del AVE insostenible que ha marginado el corredor mediterráneo, fundamental para la economía del País Valencià y del Principat de Cataluña. Y en paralelo, lo más preocupante, en paralelo, odio y catalanofobia. Catalanofobia que llegó a su paroxismo durante el proceso estatutario desplegado por la oligarquía y los partidos políticos, los mismos partidos políticos y la misma oligarquía que hoy defiende la unidad de España. Nunca la BBC hubiera tratado a los escoceses de nazis, de enfermos mentales, de pueblerinos, de corruptos, como lo hicieron las televisiones españolas públicas y privadas, dirigentes de su partido político, el señor Leguina, el señor Guerra, la Conferencia Episcopal, la COE, incluso mandos militares. Aún así, en la sociedad catalana entonces todavía había esperanza. Fíjense si todavía había esperanza que los republicanos en el referéndum del Estatut pedimos el no y salió el sí. ¿Sabe por qué perdimos los republicanos? Porque entonces todavía existía una mayoría de catalanes y de catalanas que confiaba en un acuerdo con España. Pero ustedes volvieron a la carga. Recursos de inconstitucionalidad presentados por miembros de su partido. Señor Mújica Herzog. Por parte del PP, por supuesto, y por parte de diversos gobiernos autonómicos. Todo ello en un contexto de un tribunal constitucional corrompido en sus funciones, vendido, digo vendido, a los grandes partidos políticos, que dio lugar a una sentencia golpe de Estado contra el Estatut. Por cierto, sentencia golpe de Estado, y así fue calificada por el catedrático Javier Pérez Royo. Por esto hoy Cataluña se rige por un Estatut que no es el que votó la ciudadanía, que fue impuesto por un tribunal constitucional vulnerando su amada Constitución, vulnerando el artículo 152.2, porque si el Tribunal Constitucional consideraba anticonstitucional algunos artículos, hubiera tenido que ordenar la repetición de todo el procedimiento y del referéndum. O sea, este Tribunal Constitucional se cargó el principio democrático básico que consagra que la ley emana del pueblo. En conclusión, una democracia que hubiera roto totalmente, radicalmente con el franquismo, nunca unos magistrados se hubieran atrevido a modificar un estatut que previamente había sido refrendado por el pueblo. Si ustedes perseguían la castración química de Cataluña y creyeron conseguirla, es que no ens coneixen, señor Sánchez, es que no ens coneixen. Nosotros a ustedes sí que les conocemos, porque orgullosamente hablamos catalán y castellano. Y conocemos nuestra historia y la suya. Correcto. Ustedes, al revés, no. Todo lo que dice es cierto. Por esto usted afirma cosas lamentables, como que en Cataluña hay fractura. No tienen idea. No es verdad. No tienen idea. Eso es un invento del señor Rivera. Ustedes creían que un pueblo que ha sido capaz de organizar las manifestaciones más extraordinarias en Europa desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, íbamos a quedarnos de brazos cruzados? Insensato, ¿qué se creía usted? ¿Que nos quedaríamos con los brazos cruzados? Por eso en el año 2014, aquí llegó una petición avalada por el Parlamento de Cataluña, las 2/3 partes, incluso el Partido Socialista de Cataluña. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? ¿Y qué dijeron ustedes? Ustedes dijeron que no. Ustedes. Y 15 veces más que lo pretendimos, nos lo rechazaron. Por cierto, no vamos a pedirlo más.
No le negaría que me sorprendería mucho que ustedes ofrecieran un referéndum a realizar en el plazo de un año. Creo que usted debería tener que nacer otra vez. No va a pasar. Pero que sepa que esto tiene un precio. Esto tiene precio que cada vez se aleja más, por ejemplo, del Reino Unido, que demostró cómo un Estado resuelve un conflicto nacional. Fíjese, señor Sánchez, cuando los independentistas catalanes alcanzamos el 27 de septiembre el 48%, dejábamos atrás el 44% que alcanzaron los independentistas en Escocia. Ellos del 44, nosotros del 48. ¿Qué hizo Londres? Negoció. No hubo descalificaciones, no hubo insultos, no hubo suspensiones, ni recursos a los tribunales. Y, por supuesto, no se apeló a la sagrada unidad de la Gran Bretaña. A pesar de ser joven, usted, señor Sánchez, es muy antiguo. Usted es antiguo, porque tiene una visión uninacional. ¿Qué está haciendo con esta posición? Usted se ratifica en las mismas voluntades de tantos otros políticos que le han precedido, que han llegado, por ejemplo, al País Valencià, a las Illes, al Principat de Cataluña y a las otras naciones del actual Estado español, el trato de igualdad. Igualdad entre pueblos, igualdad y reconocimiento entre naciones, rechazando una comprensión pluricultural. Me hacía gracia el otro día cuando usted presentaba el proyecto de una ley de lenguas. Aquí este diputado humildemente la defendió hace 8 o 9 años y ustedes todavía se están riendo. Y todavía aquí tenemos dificultades para hablar nuestra lengua en este Parlamento. De manera que visión pluricultural, visión plurilingüística, visión plurinacional ni existe ni va a existir, por desgracia. Y además ustedes nos venden la moto. Pretenden vendernos la moto diciéndonos que, hipócritamente, que la solución está en la reforma de la Constitución. Usted sabe que esto no es posible, porque el texto constitucional español, y esto usted lo esconde, es uno de los textos constitucionales más bloqueados precisamente para evitar su reforma. En definitiva, se trata de un búnker en manos de ustedes, de Ciudadanos y del Partido Popular, y siempre los catalanes, como los gallegos, como los vascos, siempre seremos una minoría demográfica en manos de ustedes, que no reconocen Cataluña como nación y que además dicen que nunca van a hacerlo. Señor Sánchez, basta ya de reduccionismos. Por supuesto que Cataluña no es una colonia, por supuesto que no lo es, razón por la cual nunca hemos pretendido acoger el procedimiento establecido por Naciones Unidas en el Comité de Descolonización, pero sí somos un país anexionado. Por esto antes le he hablado del decreto de Nueva Planta. Y el paso de los siglos, esto debería saberlo usted, el paso de los siglos no ha hecho prescribir los derechos de Cataluña sobre su soberanía. Recuerde que el derecho de autodeterminación nació para el caso de la anexión de Irlanda. Por esto el presidente Wilson lo incorporó a su declaración. Ni los tribunales españoles tienen derecho a constituirse en juez, ni en parte. En todo caso, y atención, solo un tribunal internacional puede ser juez imparcial. Y yo le pregunto, ¿está dispuesto el Estado español, caso que usted gobernara algún día, a plantear el conflicto de Cataluña ante el Tribunal Internacional de la Haya? Que dirima el Tribunal Internacional de la Haya sobre si los catalanes tenemos derecho o no a ejercer el derecho a decidir. En definitiva, lo que le digo es lo siguiente. En esta encrucijada, en la encrucijada que se encuentran todos ustedes, excepto aquellos que apuestan por el derecho a decidir, ustedes tienen que optar por dos caminos: la vía democrática o bien la vía de los estados de tradición autoritaria. Y para no ofender a nadie, me los callo.
Señor candidato, aspiramos a proclamar la República prontamente. ¿Sabe por qué? Porque queremos ser como los estados del norte de Europa, que figuran en los primeros puestos del ranking mundial de transparencia y honradez en las instituciones públicas. Estamos hartos de padecer la corrupción aquí y en Cataluña, cáncer de la democracia, que salpica a los partidos políticos que han ejercido el poder, que salpica a las administraciones públicas y parte del mundo empresarial. Creo que llegamos. Mientras millones de personas perdían el trabajo y las familias se hundían en la miseria, mientras los desahucios se multiplicaban exponencialmente, incluso la Casa Real mostraba su putrefacción. Qué lejos está esta ¿Sabe vez. cuál es la razón? ¿Sabe por qué ustedes también son responsables de todo ello? Porque la extensión de la corrupción y la falta de normas éticas en la clase política y parte de la clase empresarial forma parte intrínseca del sistema constitucional de 1978, lo cual me lleva a uno de los fundamentos del actual régimen monárquico. O sea, la impunidad de los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen militar franquista. Repito, la impunidad de los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen militar franquista, que ustedes además blindaron con la Ley de la Memoria del año 2007. Escribía Fabiola Letelier, hermana del ministro de Defensa chileno asesinado por encargo del criminal Pinochet, escribía: la impunidad socializa la perversa idea de que todo está permitido y los delitos más graves no merecen castigo, fomentando así la anomia generalizada y la corrupción en los más variados ámbitos de la vida. Lo dicho, barra libre. Si el jefe del Estado, el anterior, no tuvo la obligación de pedir perdón por haber jurado los principios fundamentales del movimiento, no tuvo la obligación de pedir perdón por su complicidad con tantos y tantos asesinatos de la dictadura, ¿por qué razón tenía que ser transparente en sus negocios? ¿Por qué? Nos urge, señor candidato, la independencia, la república, porque no queremos sacrificar 2 o 3 generaciones de catalanes. No lo tengo. Este sí. Y los hechos demuestran que no existe futuro económico sin independencia. Y su discurso nos reafirma en ello, porque su programa no altera ni corrige los parámetros y la estructura de la oligarquía que ha conducido a la economía española a la desolación que afecta a millones de ciudadanos. Usted no responde al por qué la crisis española es más grave que en el resto de la Unión Europea, excepto Grecia. Usted no responde al por qué la cifra de 4,5 millones de parados se presenta por los representantes de la oligarquía como un éxito de recuperación económica. Usted no responde al por qué se ha desahuciado a más de 150.000 personas mientras se acepta que los bancos no devuelvan 37.000 millones nuestros de los más de 61.000 millones que les hemos inyectado. Y usted tampoco nos responde al por qué se puede ignorar la frustración de centenares de miles de jóvenes que padecen el 50% de paro mientras se presentan medidas del agrado de los Alierta de Telefónica, los Fainé de la Caixa, los González del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, los Entrecanales de Acciona y una larga lista que incluso podría finalizar con el señor Florentino Pérez de ACS, a quienes ustedes regalaron dineros para rescatar autopistas y luego él se pegó el pelotazo del Castor. Al revés, ustedes mantienen una actitud reverencial respecto a ellos, eso sí, beneficiándose de las puertas giratorias. Si no, pregúnteselo a la exministra Arias Salgado o también a Trinidad Jiménez. En definitiva, supeditación a los poderes financieros. Y le voy a poner dos ejemplos que deberían avergonzarle. Y máxime hoy, porque ayer no tuvo la honradez de pedir disculpas ni tuvo la honradez de ser autocrítico. Primero, modificación express
del artículo 135 de la Constitución para hacer prioritario el pago de la deuda sobre el gasto social. Y dos, hacer posible la devaluación interna mediante reformas laborales o dinamitando parte del estado de bienestar, porque hay que reconocer que algunas de las medidas las iniciaron ustedes. Es decir, ustedes centraron el balón para que el Partido Popular pudiera rematar y ganar el partido en favor del neoliberalismo. Es una pasada este hombre. Señor Sánchez, Es una pasada. con sus permanentes rechazos En comparación con a las Ciudadanos, ansias de libertad el de señor muchos catalanes, Joan Tardà quisieron hace enviarnos un al infierno de repaso Dante, completo aquel de todo infierno lo que está está presidido por el emblema Es una máquina. abandonad toda Esa esperanza. diferencia entre un político Renunciaron creado a persuadir a los y un catalanes político mediante un referéndum. de base. Ni se plantearon aceptar la señor mediación es de un un tribunal estudioso de las internacional. cosas. Pues Es bien, una máquina. vamos a construir la independencia desde el mandato democrático del 27 de septiembre, nacido en las urnas. ¿Y cómo han reaccionado ustedes? Ustedes hubieran podido reaccionar limitándose a votar no a la investidura, legítimamente, por supuesto, del gobierno Puigdemont, pero no se han conformado con ello. Ustedes han judicializado los resultados. Incluso intentaron impedir el debate de la resolución del 9 de noviembre. En definitiva, lo más perverso es que ustedes pretenden tratar la actuación del Parlamento y del Gobierno como una infracción penal. ¿Se ha preguntado, señor Sánchez, a dónde le lleva o a dónde les lleva este camino? Con la reforma última del Tribunal Constitucional, este criminaliza a la presidenta del Parlamento, la mesa y otros cargos elegidos por la ciudadanía cuando acepta la petición del abogado del Estado de que se les aperciba del delito de desobediencia si cumplen, atención, si cumplen con el mandato democrático de las urnas. Esta espiral, señor Sánchez, esta espiral que ha iniciado el Estado español conllevará posiblemente la existencia de nuevo de presos políticos. De presos políticos. Y por supuesto, no lo dude, provocará el nacimiento de un movimiento de desobediencia civil desde las instituciones. Suspenderán, inhabilitarán y al final ¿qué? ¿Nos encarcelarán? ¿Al final qué? ¿Nos van a encarcelar? ¿Encarcelarán a los representantes democráticos del pueblo de Cataluña? ¿Encarcelarán a los alcaldes y a los concejales que se solidarizarán y se van a sumar a la insumisión pacífica? Porque ustedes ya han empezado a reprimirnos. Ya han empezado. Esta no la tengo. Artur Mas, expresidente de mi país, Ya habéis las visto. conselleras lo que ha pasado. Rigau y Ortega, incluso el diputado Homs, serán ya juzgados. estaba. ¿Saben por qué? Me he equivocado. Por contribuir a hacer posible una movilización popular, cívica y pacífica. Correcto. Fíjese, qué locura, qué locura. El mismo juez que encarceló a dos titiriteros, el mismo juez ha ordenado investigar la Asamblea Nacional Catalana por sedición. ¡Qué modernos que son! ¡Qué modernos que son! Todos a la cárcel, todos a la cárcel, todos a la cárcel que decía Berlanga. Todos a la cárcel que decía Berlanga. Señor Sánchez, nuestro objetivo ya no es reformar España, lo hemos intentado y nos rendimos. Si otros quieren coger el relevo, ánimo. Pero como que existe una mayoría independentista, como que existe un gobierno obligado, y digo Tiene toda la obligado, razón del a llevar a cabo la hoja de ruta dada a conocer al mundo mediante la resolución del 9 de noviembre, y como que existe una voluntad manifiesta de la ciudadanía, porque nuestro proceso nació en las urnas y se culminará en las urnas, les diré lo que haremos en los próximos meses. Porque la honradez nos obliga a ser claros con ustedes. Aprobaremos las leyes de desconexión. Básicamente, la ley de agencia tributaria, la ley de la seguridad social catalana y la ley de la transitoriedad jurídica. Después, Chaqueta aquí. convocaremos nuevas elecciones de carácter constituyente. El nuevo Parlamento de Cataluña debatirá
y aprobará o no la Constitución de la República. Y luego, finalmente, convocaremos un referéndum, condición sine qua non, caso que la ciudadanía catalana dijera que sí, para proclamar la República. Ciertamente, la misma resolución del 9 de noviembre nos mandataba a todos a negociar. Y les recuerdo que en la última sesión plenaria celebrada en esta Cámara, en la pasada legislatura, Esquerra Republicana de Cataluña ya trajo a colación, a debate, una iniciativa para que entre todos debatiéramos la necesidad de reconocer el mandato democrático del 27 de septiembre e iniciar Pero eso no va a pasar. el proceso de negociación de la separación. Sepa usted, dijeron que no, por supuesto, sepa usted que vamos a asumir las responsabilidades que emanan de la democracia y del compromiso adquirido con los ciudadanos, con todas sus consecuencias. Repito, solemnemente, con todas sus consecuencias. Para ustedes es muy fácil negar el derecho a la autodeterminación si esa negación es aceptada con resignación, pero no será así. Cuando esta negación les obligue a encausar y a inhabilitar, la situación cambiará radicalmente. Usted no podrá actuar, ni usted, no podrán actuar contra un pueblo democrático e indefenso. ¿Cree que el concierto internacional de las democracias va a permitir que use la violencia jurídica contra nosotros? Pero es más, ¿cree que se lo va a permitir la ciudadanía española? ¿Usted cree sinceramente que la ciudadanía española se lo va a permitir? Porque nosotros nos dirigiremos a la ciudadanía española y nos dirigiremos también a todos los ciudadanos y las ciudadanas de las distintas naciones del actual Estado español y les preguntaremos: ¿vais a consentir que se nos reprima en vuestro nombre? Y luego la sociedad española responderá. Y estamos convencidos que responderá como democracia madura, porque la democracia es imbatible. Y termino recordándole lo siguiente. Seguiremos el proceso a la catalana, pacíficamente, cívicamente, porque nos sentimos herederos de muchas generaciones que nunca se rindieron, generaciones que lucharon incluso en etapas muy difíciles, antifascistas, ciudadanos que nos salvaguardaron la lengua, ciudadanos que nunca se rindieron. Por esto hoy somos una de las pocas naciones sin Estado de Europa que tenemos todas las posibilidades de alcanzar la victoria, porque además queremos una sociedad más justa. Nosotros no aspiramos a proclamar la República para cambiar de bandera, sino para construir una sociedad socialmente más igualitaria, y porque además se lo debemos también a nuestros hijos. Y recuerden que no hay fractura. Acabo diciéndoles una cosa que se la pueden creer o no, pero creo que es extrapolable a centenares de miles de ciudadanos catalanes. Yo quiero mucho a Cataluña, igual que la quiero el señor Girauta. Yo soy muy independentista, más que él. Pero quiero más a mi familia. Y en mi familia hay personas independentistas y personas que no lo son. Aquí radica la madurez del pueblo catalán. Gracias. Una buena intervención del señor Joan Tardá. Bueno, vamos a dejar esto aquí porque no tiene ningún sentido llevármelo. Y vamos a abrir la otra. Aquí. Es este donde vienen los golpes.
les interesa. Saben que se arriesgan muchísimo. Saben que perderían todo lo que tienen. Bueno, dejaremos. Uy. Esto es una venta. No creo que haya nada. Pues ya está. Me llevo lo que interesa y ya está. Vamos a ver. Pues aquí. Creo que más o menos ya está todo.